Ya, bueno, sí, buenos días. Acá vamos a exponer nuestro laboratorio 2 de inclusión mecánica de dinámica. Somos el grupo 11 de Lab 2.02. Los integrantes son Rodrigo Baltasar Pacheco, Sebastián Eduardo Contella y Diego Mejía. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de la introducción, en el laboratorio de física, si pudimos poner en práctica los conceptos basados en dinámica vistos en clase, esto mediante las mediciones y recopilaciones de los datos de un experimento que consta de un sistema de masa carrito polea. Bueno, los objetivos, vamos a plantear primero los objetivos generales, que son realizar el experimento y expandir nuestros conocimientos de dinámica y como objetivos específicos hacer el uso de las leyes de Newton y utilizarlas para obtener datos no registrados y a la misma vez exponer métodos para cuantificar fuerzas externas que faltan al sistema. Bueno, en la parte de materiales hemos utilizado el carrito, que su masa es de 1019,4 gramos, el portamasa, que es de 48,88 gramos. Luego tenemos el disco de inercia, que su masa es de 266,41 gramos. Y tenemos diámetro uno, que es de 26,71 milímetros, y el segundo diámetro, que es de 88,08 milímetros. Luego tenemos el contrapeso, que su masa es de 100 gramos. Bueno, en la parte de materiales tenemos la polea móvil, que su masa es de 19,42 gramos y su diámetro único es de 42,85 milímetros. A la misma vez tenemos la polea fija, que su masa es de 7,8 gramos, su primer diámetro es de 28,88 milímetros y su segundo diámetro es de 47,93 milímetros. Bueno, en la parte de procedimiento, este procedimiento experimental, del sistema carrito masa polea, usando diferentes distancias iniciales con respecto a la barra. Luego, mediante un software Lawyer Pro, vamos a obtener si los datos del sistema a través del sensor, como ángulo, velocidad y aceleración. Luego de eso, los análisis de datos y lo vamos a exportar en un formato TXT para luego las mediciones y registros de masas y diámetros de los componentes del sistema, como podemos apreciar en el video. Bueno, acá si tenemos los resultados tanto de Lawyer Pro como en Excel, que tenemos eh, la gráfica de ángulo versus tiempo, velocidad versus tiempo y la aceleración versus tiempo. Bueno, acá comenzando con el cuestionario, si nos dice representar el análisis del sistema mediante leyes de Newton, a la misma vez representar los DCLs de cada elemento involucrado del sistema. Bueno, comenzando con el carrito, vemos que sus dos llantas vendrían a ser la normal uno y normal 2. Luego, el peso se encuentra desde el punto medio hacia abajo, que lo representaríamos por doble y luego tenemos una tensión. Luego, en la parte de la polea fija, tenemos las dos únicas fuerzas, que viene a ser la primera, el, el peso, hacia abajo, y luego tenemos dos tensiones, que una sería T1 y T2, en sentidos contrarios, que forman un ángulo de 90 grados. Luego, con el disco de inercia, su única fuerza viene a ser el peso, desde el centro de masa hacia abajo. Luego tenemos la parte de la polea móvil, que tiene dos tensiones apuntando hacia arriba y tenemos una tensión más apuntando hacia abajo y a la misma vez el centro de masa, que es hacia abajo. Y por último tenemos el portapeso, que solamente está conformado por dos fuerzas, que una es la tensión y la otra es el peso. Bueno, la parte de análisis mediante las leyes de Newton, en específico usando la segunda ley de Newton, en qué componente del sistema se implica. Bueno, acá primero ver del carrito, que al estar en reposo, todas sus fuerzas serían igual a cero. Luego podemos seguir con la segunda ley de Newton, que, que consta que si la fuerza es igual a masa por aceleración, ya que cuando el carrito lo soltamos, tiene una aceleración y en un determinado punto va disminuyendo. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, que que su fuerza sería negativa. Bien, en el segundo ítem me dice que con la información que tengo disponible, me pregunta si podría calcular la aceleración de cada elemento del sistema de polea, carrito y masa.
Y si bien es cierto que es oportuno el sistema con una fórmula que sería la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de curvatura, se podría conseguir esto. Sea ya con la velocidad o con la posición o la aceleración. Es una cualidad de este aspecto que estamos viendo en este curso y en esta disciplina. En cuanto a el tercer ítem, se pueden ver estas gráficas que simulamos en el Excel y que se podría ver la variación que hubo en la posición, velocidad y aceleración angular de el sistema. Esta, este comportamiento fue de tipo discontinuo, más que nada alternante por los rebotes que tuvo el sistema por parte del resorte mismo. Continuando con el cuestionario, en la pregunta 4 nos pide explicar qué factores externos afectan al sistema y cómo podrían ser cuantificados para un resultado exacto. Uno de los dos factores externos que consideramos este, que son importantes para un resultado exacto es la fricción, que es la fuerza que se genera por el contacto del objeto con una superficie rugosa. Y para cuantificar la fricción es necesario conocer el coeficiente de fricción de la superficie. Y para ello existen diferentes herramientas y métodos. Uno de estos es el tribómetro, que es lo que mide la fricción generada de la superficie y el desgaste de ciertos materiales al contacto de estas. Luego tenemos al dinamómetro, que es un dispositivo especializado para la medición de la fuerza de atracción de un objeto con la superficie. Luego tenemos el método del plano inclinado, que es un método donde ponemos un objeto en estado de reposo y vamos alterando gradualmente el ángulo de inclinación y con la medición de este y otros factores como son la masa o alguna o alguna fuerza que se aplica en el objeto, se puede medir la fuerza de la fricción. También tenemos la prueba de tracción que se podría decir, podría compartirse junto a la herramienta dinamómetro y con este se halla la fricción en sí y luego el coeficiente de fricción al dividirlos con una fórmula en específico. Por segunda fuerza relevante para un cálculo exacto tenemos a la resistencia del aire o resistencia aerodinámica, que es la fuerza que opone el aire a un objeto en movimiento. Y para cuantificarlo tenemos métodos y técnicas. Uno de esos es pruebas en túneles de viento, donde se usan objetos a escala o a tamaño real para ponerlos a prueba con diferentes valoraciones de la fuerza del viento y medirlas con la resistencia que éste pone. Luego tenemos métodos experimentales en laboratorios en el que se utilizan diversos utensilios de laboratorio específicos para este experimento y se mide el desplazamiento que tiene este objeto al oponerse al aire. Luego tenemos simulaciones por computadora que tienden a ser más exactos, ya que se puede usar modelos exactos del objeto y las condiciones exactas del entorno y la fuerza del aire, obviamente. Cabe resaltar que el aire, al ser un fluido, es necesario conocer sus formas y características detalladas al entrar en contacto con objetos, ya que, para, ya que si varía ligeramente, este, su cuantificación tiende a ser muy volátil y no ser precisa. Continuando con la pregunta 5 del cuestionario, tenemos
que indicar por lo menos dos maneras con las que se podría hallar la aceleración de algún elemento del sistema. En este caso, ya como previamente se ha demostrado, se puede utilizar la dinámica para calcular este, y acá utilizaremos la cinemática, que es que es un tema aprendido a lo largo del curso. Para esto usamos la fórmula básica, que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. En este caso utilizaremos datos del carrito que previamente se han mostrado, y tenemos como variación del tiempo 0,5 segundos. Tenemos de velocidad inicial 0,19 aproximadamente, y velocidad inicial 0,5 aproximadamente. La resta y división de esta sale 0,2783 metros al cuadrado por segundo, que al comparar esto con los datos extraídos del experimento y su simulación en Excel, comprueba que es posible el cálculo de la aceleración usando conceptos de cinemática. Una de las de las conclusiones que hemos logrado de este experimento es que con conocimientos básicos de cinemática y dinámica es posible hacer cálculos no del todo precisos, pero aproximaciones muy certeras y muy útiles. Gracias.